Descifrando el pasado. Por cientos de años, sospechas de un complot para apoderarse de Estados Unidos han girado alrededor de los francmasones, la sociedad secreta más antigua del mundo. Los francmasones guiaron la revolución, tuvieron roles críticos en la Declaración de Independencia, la Constitución y el diseño del Capitolio de Estados Unidos. La historia no contada de los francmasones en Estados Unidos revela códigos secretos, patrones tomados de las estrellas, asesinatos y una nueva y radical imagen de los padres fundadores de la nación. Misterios de los francmasones, Estados Unidos. Washington, D.C., una de las ciudades más fotografiadas del mundo. Sus monumentos son poderosos y familiares. Su historia es bien conocida. ¿O no? En años recientes, una creciente tormenta de sospechas ha traído un renovado interés sobre una vieja idea: que Estados Unidos está de algún modo bajo el control de una poderosa sociedad secreta. Una organización cívica mundial de apariencia inocente, con casi 2 millones de miembros en Estados Unidos. Los francmasones. Y que Washington, D.C. es el punto central de esa conspiración. Sabemos que Dan Brown, el autor de El Código Da Vinci, pretende establecer la secuela de esa novela contra el telón de fondo de la francmasonería y algunas de estas interesantes historias y misterios que se remontan a la fundación de Estados Unidos. Los símbolos que revelan la presencia de los francmasones, dicen los rumores, están a nuestro alrededor, escondidos a plena vista. Algunos son obvios, como la escuadra y el compás, un signo público que se encuentra en toda logia francmasónica. La G en el centro se refiere, según los francmasones, a Dios, el gran arquitecto del universo. Otros símbolos francmasónicos son más sutiles. Incluso en el billete de $1, alegan las teorías, se encuentran códigos secretos que a los francmasones de todas partes les dicen que el complot para apoderarse de Estados Unidos marcha bien. Los estudiosos encuentran esa idea ridícula. Construyeron esta teoría de conspiración y la han tejido hasta hacerla enorme, gigantesca. Los masones son solo un elemento de ella, pues incluye la CIA, la KGB, la PTA y todas las demás siglas del alfabeto, y por supuesto incluye a los masones, porque los masones tienen secretos. Los antimasones hablan mucho de que los masones tratan de dominar el mundo, del nuevo orden mundial, ya sabe. ¿Realmente creen que personas como George Washington y Benjamin Franklin estaban involucrados en una conspiración para apoderarse del mundo? La verdad sobre los francmasones en Estados Unidos puede ser incluso más extraña que las teorías de conspiración. La historia comienza en Inglaterra, en los días de los padres fundadores francmasones. Nadie sabe exactamente cómo sucedió, pero la cofradía medieval de los albañiles libres fue transformada en el siglo XVIII por nobles de mentalidad política en una organización totalmente separada. Estos nuevos francmasones deseaban un club secreto para impulsar su propia mezcla de ideales de la Ilustración: ciencia, razón, igualdad y libertad de pensamiento. Creo que es importante ver a la francmasonería como un repositorio de conocimiento intelectual, de conocimiento científico. Eso, por definición, tuvo que desarrollarse como una sociedad secreta a causa de la hegemonía de la Iglesia en ese tiempo. A finales de la década de 1730, el Papa emitió una bula papal que impedía a los católicos romanos unirse a la fraternidad, pues la francmasonería, en su corazón, se trata de romper barreras religiosas. Estaba uniendo a personas de diferentes orígenes religiosos. Y para las personas que creen que la Iglesia es el centro de las cosas y que otras organizaciones la diluyen, la francmasonería es algo atemorizante. Se extendió como el fuego porque representaba una nueva manera de pensar sobre el mundo, que era la ola del futuro. Grandes pensadores como Voltaire en Francia, personas como Mozart componiendo la flauta mágica, que es una alegoría masónica, Adam Smith, David Hume, personas que asociamos con las ideas que entonces llevaron a la Revolución estadounidense. Benjamin Franklin fue uno de los primeros estadounidenses en unirse a la sociedad secreta. Él experimentó el extraño ritual de la ceremonia de iniciación francmasónica en Filadelfia en 1731.
Estos rituales usados por los francmasones son sin duda de origen judío antiguo, muy antiguo, que se remontan al tiempo de Salomón, 3000 años atrás probablemente. Se trata de la muerte y la resurrección que están en el corazón del concepto de la francmasonería. Cada francmasón es resucitado físicamente de una muerte simbólica. El secreto de los francmasones y la aceptación de hombres de diferentes grupos religiosos los hizo ser blanco de sospechas. En la década de 1730, en Estados Unidos se hablaba mucho de cuál era el secreto de la masonería. Era importante si usted era un presbiteriano o un bautista, de modo que la masonería, al difuminar esas líneas, les hacía creer a muchas personas que estaba acabando con algunos de los fundamentos de la sociedad. La francmasonería se esparció por las colonias. Para la década de 1770, la revolución estaba en el aire, y francmasones estadounidenses como Paul Revere estaban a la cabeza. El grupo de té de Boston es un momento en el que puede verse a los francmasones involucrados muy cercanamente con uno de los eventos centrales de la Revolución estadounidense. Porque sabemos que la taberna Dragón Verde en Boston, el lugar de reunión de uno de los principales grupos masónicos, era el centro de muchas reuniones sobre el grupo de té. Existe un dibujo de la taberna Dragón Verde de este periodo, y alguien había escrito allí: aquí fue donde planeamos lo que se convertiría en la reunión del té de Boston. Paul Revere, John Hancock y Joseph Warren eran todos miembros de la logia. De acuerdo, hablamos de liberales sediciosos. Esa logia no se reunió esa noche, y de hecho está escrito en las minutas que estábamos involucrados con el té. No es posible entender cómo pudo darse el experimento estadounidense, cómo florecieron los ideales de la Revolución estadounidense, sin estudiar el rol de la francmasonería. Los masones son peligrosos. Un masón aprende que él o ella tiene libre voluntad. Un masón es muy peligroso cuando se trata de sistemas de gobierno que intentan oprimir el libre pensamiento de un individuo. Con la revolución influenciada por los masones en curso y la nueva nación definiéndose a sí misma, el francmasón Benjamin Franklin sugirió un cambio importante en el borrador de Thomas Jefferson de la Declaración de Independencia. Sostenemos estas verdades como sagradas e innegables. La palabra sagrada le molestaba a Franklin, quien ahora era el gran maestro de los francmasones de Pensilvania. Un Estados Unidos francmasónico que, de acuerdo con las avanzadas ideas de la Ilustración, estaría unido por la razón y no por la fe. Franklin encontró una palabra más aceptable: autoevidentes. Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales. La Declaración de Independencia es parte del mismo mundo intelectual de la temprana francmasonería. Es un mundo donde Dios aún existe, pero donde no se enfatizan las cosas específicas sobre la religión que nos divide. Estos individuos no eran primariamente cristianos en su sistema de creencias. Se veían a sí mismos como cristianos de un modo muy amplio. Hablaban de la providencia divina, no hablaban de Dios. Hablaban de la creencia en el hombre y de la importancia de hacer buenas obras en la vida, en esta tierra. Hablaban de tolerancia, progreso, de la necesidad de los hombres de unirse para cambiar la sociedad. De los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia, 9 de ellos eran abiertamente francmasones, incluyendo al oficial que presidía, John Hancock. Pero el masón fundador más importante de Estados Unidos no fue otro que George Washington. El hecho de que Washington sea un francmasón es de enorme importancia. George Washington se había unido cuando tenía apenas 20 años, así de ansioso estaba de unirse a la fraternidad. Con la Guerra de Independencia siguiendo su curso, el general Washington luchaba por transformar el improvisado ejército continental en una fuerza de combate unificada.
Las logias francmasónicas establecidas dentro de los campos del ejército brindaban un lugar para la discusión y las raíces de la primera verdadera identidad estadounidense. Encontramos que las organizaciones religiosas estaban en gran parte segregadas por colonias, con los calvinistas al norte, los cuáqueros en el centro y los anglicanos en el sur. Pero la francmasonería era un grupo que trascendía esas fronteras, brindaba un lazo común de amistad que era esencial para mantener el esprit de corps. Cerca del 40% de todos los oficiales pertenecían a la fraternidad y muy a menudo se reunían en las logias que se encontraban en campos del ejército. Pero la guerra no comenzó bien para los estadounidenses. Washington sabía que sin más provisiones y mejores oficiales, la revolución estaba condenada. El hermano masón de Washington, Benjamin Franklin, se encargó de ese problema, persuadiendo al rey de Francia a entrar en la guerra del lado estadounidense. Franklin era embajador en París y por supuesto que utilizó sus conexiones en Francia. ¿Cuáles eran esas conexiones? Era un francmasón, era muy activo en la francmasonería. De hecho, Benjamin Franklin guió a Voltaire en su iniciación en la logia de las 9 musas en París. Me refiero a que estaba muy bien conectado. Utilizó la red masónica para reclutar grandes generales y oficiales de toda Europa que deseaban venir a servir bajo otro masón, George Washington, y luchar por los ideales de la revolución estadounidense, pues eran ideales masónicos. La ayuda llegó del barón alemán von Steuben, un francmasón que guió las tropas de Washington a través del difícil Valley Forge. Y el marqués de Lafayette, un francmasón que ayudó a guiar a Estados Unidos hacia la victoria final sobre los británicos en Yorktown. Sin el liderazgo de los francmasones, la revolución pudo no haberse ganado nunca. Con Washington allí y con tantas otras figuras, para el momento en que la revolución había acabado, la mayoría de los estadounidenses había llegado a ver la masonería como una organización peculiarmente patriótica y nacionalista. Estados Unidos era libre. Cuando Washington hizo su juramento al cargo en 1789 sobre una Biblia traída de una logia masónica y sostenida por un compañero masón, la fraternidad tuvo una oportunidad única de ayudar a dar forma a la nueva nación. Y la aprovecharon. En la medida en que los estadounidenses conozcan la historia de la francmasonería y de la fundación de este país, encontrarán que algunos de los episodios son impactantes y extraños. En los primeros días de la República, el presidente George Washington, un maestro excelentísimo francmasón, tuvo mucho que ver en el diseño de la ciudad capital que llevaría su nombre. George Washington estuvo íntimamente involucrado con su creación, la creación de esta nueva ciudad capital cerca de su hogar. En el verano de 1791, el presidente contrató a un veterano de la guerra revolucionaria, el mayor Pierre Charles L'Enfant, para trabajar en el diseño de la ciudad. El plan de L'Enfant reflejaría las más profundas creencias de Washington, comenzando con la insistencia del presidente francmasón de que el distrito fuese establecido en un cuadrado de exactamente 16 kilómetros. La ciudad fue diseñada científica y geométricamente. ¿Por qué? Para enviar un mensaje muy importante de que, a diferencia del viejo orden donde se dependía de la religión principalmente para gobernar los asuntos del pueblo, bajo el nuevo orden, la dependencia estaría principalmente en la razón, el método científico y la geometría para gobernar los asuntos del pueblo. Muchas manos estarían involucradas. Thomas Jefferson diseñó el plan inicial de calles, una cuadrícula inflexible. L'Enfant añadió las distintivas calles radiales, saliendo en ángulos desde puntos focales como el Capitolio. Andrew Ellicott, Benjamin Banneker y otros también contribuirían. Ninguno era conocido como francmasón. Pero para muchos miembros de la fraternidad, el resultado refleja una visión francmasónica única de Estados Unidos. Refleja ideales de arquitectura y masonería adoptados por la fraternidad. Pueden verse los variados símbolos de geometría que usamos en la francmasonería: el triángulo, el concepto de los 3, el cuadrado, el concepto de los 4.
Los francmasones usaban incontables formas y símbolos para educar a los iniciados en las maneras de lo que se llamaba el arte. Los masones en el siglo XVIII entendían el poder de los símbolos para comunicar profundas ideas psicológicas, ideas políticas complejas. Son casi zen por lo simples que parecen, y aún así por lo profundos que pueden ser. Algunos no han sido descifrados ni siquiera por los estudiosos y expertos. El símbolo francmasón más conocido es el del compás y la escuadra vinculados. Estas simples herramientas de la albañilería medieval le recuerdan al francmasón ser honesto, ser recto y vivir una vida mesurada y moral. El francmasón Akram Elias ve el compás y la escuadra como parte del diseño masónico de la capital. Los símbolos codificados incorporados a la ciudad comenzaron según su opinión con Washington, pero su desarrollo ha continuado con los siglos. La punta del compás es el Capitolio. Un eje del compás va a la Casa Blanca y el otro va desde el Capitolio al monumento de Jefferson. Luego, la escuadra va desde el monumento de Lincoln hasta la Casa Blanca, desde Lincoln hasta Jefferson. Para que la escuadra y los compases estuviesen completos, el monumento a Jefferson debía estar donde se encuentra hoy. Y ya sabe que parte del río no estuvo lleno de tierra por casi 6 años, desde 1933 hasta 1939, durante el gobierno de Franklin D. Roosevelt, quien, sorpresa, era un masón. No lo sé, probablemente es coincidencia. Ni siquiera todos los masones concuerdan. Bien, Akram y yo no lo vemos de la misma forma. Él les dará una larga explicación sobre cómo Washington fue movido por sus ideales masónicos para incorporar el cuadrado de 16 kilómetros como un símbolo de la perfección de la ciudad, de la perfección del gobierno de los Estados Unidos, todo basado en ideales masónicos. Si tomas cualquier patrón de cuadrícula rectangular y le superpones un diseño radial, no puedes evitar crear algo que parece una escuadra y un compás. Así que no los veo allí en lo absoluto. Es como un juego de dibujo. Comienzas a trazar cosas. Si vas lo suficientemente lejos, verás cualquier símbolo masónico concebible en alguna parte. Puede mirar las calles de Washington y ver también un cerdito y un caballo. No creo que estén allí. Imbuida de un código francmasónico o no, la nación celebró la fundación de su nuevo Capitolio con gran fervor patriótico. Y los francmasones tuvieron un rol central. En 1793 se les pidió a los francmasones colocar la piedra angular del Capitolio de los Estados Unidos. El propio Washington, vestido con todo su ropaje masónico, realizó un ritual masónico que incluía libaciones de maíz, vino y aceite. El maíz es símbolo de abundancia, de prosperidad. El aceite es un símbolo de la paz. Y el vino es un símbolo de la felicidad. Thomas Jefferson se refiere al Capitolio como un templo. El primer templo dedicado a la soberanía del pueblo. Están actuando de alguna forma como una especie de sacerdotes de esta nueva nación. Están asumiendo una función sagrada. Que así sea. La adopción pública de la francmasonería por el presidente puso a la fraternidad en un curso ininterrumpido hacia el poder y la influencia. Pero ese poder colapsaría repentinamente en 1826 con un cargo de asesinato. Con George Washington como presidente y francmasón, la sociedad secreta se hizo más pública, ganando membresías, poder e influencia por todo Estados Unidos. La francmasonería se hizo muy popular, y como resultado de eso, algunas personas comenzaron a cuestionarla, a decir, ¿qué sucede aquí? Parece que por donde mire se encuentra un masón. ¿Están estos sujetos apoderándose del país? ¿Tienen su propio plan secreto o algo así? Los francmasones se convirtieron pronto en el centro de la primera teoría de conspiración estadounidense. Comenzó en Francia, donde la Revolución Francesa se convirtió en el reino del terror de Robespierre. Miles fueron enviados a la guillotina en nombre de la libertad. En 1798, en Estados Unidos apareció un impactante libro que aseguraba que la Revolución Francesa y el terror que la siguió
fueron realmente la labor de una pequeña sociedad de adoradores del diablo que se escondía bajo la cubierta de la sociedad de francmasones, los Illuminati. Los Illuminati, una referencia fascinante, poderosa y connotativa. Un culto secreto con rituales simbólicos. Los Illuminati fueron un movimiento histórico real, creado interesantemente en el año 1776 en Bavaria. Y sí intentaron fomentar revoluciones, y sí se esparcieron secretamente a otros países europeos. Varias personas comenzaron a alimentar temores de que los Illuminati habían llegado a Estados Unidos y que también trataban de hacer el mismo tipo de cosas. George Washington era tanto el presidente como el más famoso francmasón del país. Si el país creía que los francmasones eran corruptos, el gobierno podría colapsar. George Washington recibió cartas de personas importantes de la sociedad estadounidense pidiéndole que declarase que no era un francmasón. Y George Washington contestó algo como: "No soy ahora y nunca he sido miembro de los Illuminati", y no denunció a la francmasonería. La teoría de conspiración de francmasones e Illuminati se basaba en hechos erróneos. Los registros históricos muestran que los Illuminati existieron como grupo por menos de 10 años. Los Illuminati fueron abolidos en 1785 con juicios públicos y destierros. Pero los francmasones nunca escaparían por completo de la sombra de los Illuminati. Contra una creciente marea de sospechas, para la década de 1820 los francmasones tenían el poder en todo el país, en pueblos pequeños, en casas de gobierno y con la elección del francmasón James Monroe, también en la Casa Blanca. Pero la posición de poder e influencia de los masones estaba por terminar con un crimen y un encubrimiento. Los rituales de iniciación son el centro de la francmasonería. Estas extrañas ceremonias se basan en tradiciones de miles de años. Todo masón las experimenta y hace un juramento donde promete la muerte a cualquiera que revele sus secretos. En 1826, William Morgan violó ese juramento. Un ex francmasón en el pueblo occidental de Batavia, en el estado de Nueva York. Morgan anunció planes para publicar un libro exponiendo cada detalle de incluso los más altos y secretos rituales francmasónicos. Poco después, el muy bebedor Morgan fue encarcelado por el cargo trivial de no pagar una deuda de $2.60. Para muchos masones, estos eran los momentos culminantes, los más sagrados dentro de la actividad fraternal. Los masones en el área cercana a él hicieron todo tipo de cosas para intentar detenerlo, desde tratar de hablar con él hasta quemar la imprenta. Y finalmente lo secuestraron. Lo sacaron de la prisión y se fueron con él durante la noche. Morgan no fue visto nunca más. Mientras el carruaje se alejaba, un testigo escuchó a Morgan gritar: "Asesinato, asesinato". Muchas personas creen que fue asesinado y esa es mi opinión. Algunas personas dicen que fue enviado a Canadá. 4 hombres, todos masones locales, fueron arrestados y acusados de secuestro. Las ruedas de la justicia se movieron, pero no muy bien, pues los masones parecían estar tratando de encubrir esto. Teníamos comisarios masones acosando jurados, organizaciones masónicas que al parecer trataban de remover a los testigos del área. Cuando los acusados recibieron sentencias leves, surgió una protesta pública. Incluso DeWitt Clinton, el poderoso gobernador del estado de Nueva York y francmasón, era sospechoso de conspirar. La opinión pública condenó a los masones, a todos los masones, no solo a un grupo de masones locales, renegados y fuera de control. Todo masón en cualquier parte era culpable de homicidio. Los estadounidenses llegaron a ver la masonería de un modo nuevo. Lo que había parecido ser la personificación de todo lo que era correcto de Estados Unidos se convirtió en la personificación de todo lo que estaba mal en Estados Unidos. La francmasonería parecía ser un emblema de los compromisos, de las fallas de este mundo. Un mundo que aseguraba ser igual, pero que sin embargo estaba profundamente estratificado y dividido. Así que los masones afirmaban tratarse con igualdad, pero tenían reyes, altos sacerdotes y excelentísimos maestros en sus logias. Para el momento de la campaña presidencial en 1831, un floreciente movimiento antimasónico se había cohesionado en una poderosa fuerza política.
El tercer partido nacional, cito, en los Estados Unidos, fue el partido antimasónico. Es decir, observen qué bien, cuán estrechamente definido estaba. No era como un partido libertario o un partido verde, era un partido antimasónico. La creación del Partido Nacional contra algo. Los antimasónicos perdieron su apuesta presidencial en 1832 contra Andrew Jackson, un demócrata y francmasón. Pero el daño estaba hecho. Los predicadores de los pueblos pequeños hacían llover condenas a los francmasones en sus congregaciones, tildándolos de blasfemos, ateos, y expulsando a aquellos que rehusaban dejar la fraternidad. Los maestros de las escuelas de Nueva Inglaterra cerraban las puertas de las aulas a los hijos de francmasones. Un grupo de madres y esposas incluso lanzaron oscuras advertencias sobre actos contra natura cometidos dentro de las exclusivamente masculinas logias masónicas. En algunos lugares esto simplemente devastó a la francmasonería. La Gran Logia de Vermont simplemente cerró. Decidieron que no podía seguir reuniéndose. La Gran Logia de Michigan tuvo la misma experiencia. En Nueva York y Nueva Inglaterra, la francmasonería fue virtualmente destruida. En Maryland, de donde soy miembro, creo que perdimos la mitad de nuestras logias. Puede que los francmasones hayan desaparecido de Estados Unidos como consecuencia de lo que se conoció como el asunto Morgan. Pero los francmasones se levantarían de nuevo. Impulsados por un misterioso líder carismático que transformaría la fraternidad y la llevaría a ser acusada de que los francmasones tenían un pacto secreto con el diablo. El auge de los francmasones en Estados Unidos recibió un duro golpe con el secuestro y desaparición de William Morgan en la década de 1820. Durante los siguientes 20 años, los francmasones se reinventaron a sí mismos como una gran organización de caridad, pero de bajo perfil. Los masones ya no se jactaban sobre lo poderosos que eran. Ya no hablaban de cómo Dios creó a su fraternidad. Así que la masonería regresó y para la década de 1860 comenzó a crecer de nuevo a escala dramática. Nadie fue más responsable por el crecimiento de los francmasones en el siglo XIX que la controversial figura de Albert Pike. Su trabajo transformaría a los francmasones e impulsaría todas las teorías de conspiraciones francmasónicas por venir. Pike realizó una tremenda contribución a la francmasonería, pero Albert Pike, como persona, también fue uno de los francmasones más controversiales. El trabajo de Pike traería acusaciones de racismo, satanismo y de que un grupo escondido de líderes dentro de la sociedad secreta dirigía una conspiración francmasónica para gobernar Estados Unidos. Pesaba 136 kilogramos, medía más de 1,80 m y a todo el mundo le parecía el mago Merlín. Era un hombre renacentista en sus conocimientos e intereses. Una de las principales cosas que logró fue reescribir los rituales. Los rituales, esas historias alegóricas que enseñan lecciones éticas y morales. Escribió ese increíble volumen, Morales y Dogma, y llegó al pueblo con todo el atractivo de la religión antigua, la filosofía y cosas esotéricas de todo tipo. Podía mencionar temas druidas o gnósticos o lo que fuese, así como otros muy cristianos o clásicos. Pike combinó religiones antiguas, astrología, mitos y leyendas para crear un nuevo y elaborado conjunto de 33 iniciaciones masónicas. Las teorías de conspiración aseguran que estas 33 extrañas ceremonias y grados son la clave para entender la verdad sobre los francmasones. Es un sistema filosófico que enseña instrucción moral. Tenemos la Logia de la Perfección, que son los primeros 14 grados, el capítulo de Rosy Croix, el Consejo de Kadosh y el Consistorio de los Maestros del Secreto Real. Los teóricos de la conspiración señalan que a esos grados más altos se les enseña la verdadera naturaleza de la conspiración francmasónica y que esta verdad está escondida de los masones ordinarios. Señalan las propias palabras de Pike, que parecen enseñar el arte del engaño. Los primeros 3 grados no son más que el patio exterior del templo. Parte de los símbolos son mostrados aquí al iniciado, pero es intencionalmente engañado por falsas interpretaciones. Su verdadera explicación está reservada para los adeptos, los príncipes de la masonería. La noción de que los grados altos esconden información a los grados más bajos está de hecho tomada fuera de contexto. La afirmación ocurre en Morales y Dogmas, en el capítulo de los Caballeros Kadosh.
que es el ritual que significa la leyenda de los caballeros templarios. Los caballeros templarios fueron los monjes medievales que lucharon en las cruzadas, que fueron destruidos por el Papa Clemente V y el rey Felipe el Justo de Francia. Pike pensó que ese grado debía advertirnos sobre los abusos de poder. Vio al Papa Clemente V y a Felipe el Justo como peligros potenciales para la humanidad y creía que los primeros masones velaron el significado con alegorías en los grados menores para mantener sus ceremonias secretas. Pike, quien había sido un general de brigada confederado en la Guerra Civil, es también la fuente de otro misterio francmasónico: el asunto de su supuesta relación con el Ku Klux Klan. He leído incluso que él supuestamente escribió los rituales del Ku Klux Klan. Esto simplemente no es cierto. He buscado en toda nuestra colección de manuscritos originales de Pike su correspondencia personal desde el periodo de la Guerra Civil hasta el momento de su muerte. No hay una sola referencia al Ku Klux Klan. No hay evidencia de que Pike haya sido miembro y mucho menos de que haya escrito los rituales. En el editorial de un diario de 1868, Pike escribió que no mucho saldría del Klan, pues estaba mal organizado. Argumentaba en su lugar por una sociedad secreta diferente. Uniríamos a todos los hombres blancos en el sur, escribió, que se oponen al sufragio negro en una gran orden de hermandad sureña, cuya mera existencia debe ser escondida de todos, excepto sus miembros. Es un poco como Thomas Jefferson. En ocasiones hay contradicciones que no puedes reconciliar. Me refiero a que es un gran padre fundador, el principal redactor de la Declaración de Independencia. Sin embargo, su actitud hacia la esclavitud y lo que hacía en privado, ¿cómo pueden ser esas dos personas la misma? Bien, lo son. Creo que somos seres humanos. La élite francmasónica de Pike es el grado 33, llamados inspectores generales. Hasta hoy, este grupo solo por invitación gobierna a los francmasones en la jurisdicción sureña de Pike. Los masones de grado 33 han incluido al presidente Harry Truman, al general Douglas MacArthur y al una vez poderoso y temido director del FBI, John Edgar Hoover. Las teorías de conspiración acusan a cada uno de ellos de haber manipulado eventos para ayudar a mantener el control de Estados Unidos. La falta de evidencia solo parece alentar a los creyentes. Acusan a los francmasones de hacer cosas malvadas y terribles, y cuando les dices que eso simplemente no ocurre, simplemente dicen, bien, no lo sabes aún, no estás lo suficientemente arriba. Conozco muchos francmasones muy antiguos, grandes maestros que dirigen países, y yo sé exactamente lo que ellos saben, porque me piden consejo en ciertas cosas, y no hay un nivel alto. Eso no existe. La mayor acusación contra los francmasones es que adoran al diablo. La acusación parece provenir de un solo párrafo del libro de 861 páginas de Pike, Morales y Dogma. Lucifer, el hijo de la mañana, ¿es él quien lleva la luz y con sus resplandores intolerables ciega las almas débiles, sensuales o egoístas? No lo dudéis. La estrella de la mañana es el planeta Venus. En latín es llamado Lucifer, lo que literalmente significa el portador de la luz, pues se levanta justo antes de la salida del sol, así que es el portador de la luz. Y lo que quiso decir fue que anuncia la aurora y trae luz a la humanidad. Y desafortunadamente en otros contextos, Lucifer es Satán. Y eso bastó para que pareciera estar alabando a Satán, lo cual nunca fue lo que quiso decir, y sería muy errado tomarlo de ese modo. El mito de Lucifer fue explotado por un autor francés, cuyo seudónimo era Leo Taxil, quien escribió una serie de panfletos y libros sumamente populares denunciando la masonería en la década de 1890. Pero en 1897, Taxil reveló orgullosamente que su descripción de Albert Pike como un satanista era un completo engaño. Pero para los francmasones el genio había salido de la botella. Si ves la palabra Lucifer en el libro de Pike, y Taxil te ha dicho que él es el supremo pontífice de Lucifer, todo encaja. Esos pobres masones son engañados por el maligno círculo interno. Hasta el presente las personas no se han cansado de decirles a sus amigos, ¿te das cuenta de lo que hacen los masones? Y sospecho que son las mismas personas que envían un email diciendo, ¿escuchaste sobre la pobre mujer que asó a su perro en el microondas?
Los celotes modernos incluso ven signos del diablo de Taxil en la disposición de las calles en Washington, D.C. En el diseño de Washington encontrarán realmente la imagen de una estrella de 5 puntas invertida, y tiene 2 puntas que están hacia arriba. Eso bastó para considerarla una imagen satánica, y creen que fue incorporada en el diseño de Washington. Muy pocas personas racionales pueden creer que el rostro del diablo está realmente incorporado en las calles de Washington. Pero ningún misterio francmasón está más extendido que los rumores que rodean al gran sello de los Estados Unidos y a los extraños símbolos que aparecen en el billete de $1. Para el siglo XX, los francmasones estaban profundamente arraigados en la vida estadounidense. Su casa del templo, terminada en 1915, está a exactamente 13 cuadras de la Casa Blanca. Sobre los 33 escalones de la entrada, uno por cada grado francmasónico, se yergue una pirámide truncada de 13 escalones, exactamente el mismo diseño que aparece al reverso del billete de $1 de Estados Unidos. Por generaciones, los estadounidenses se han preguntado sobre la posibilidad de un código francmasónico secreto escondido en el billete de $1. Las personas le dirán que fue puesto allí por los francmasones, que hay palabras secretas y anagramas, que si dibuja un hexágono alrededor del gran sello, las letras que se conectan son M-A-S-O-N, que en 1776 fue el año en que se formaron los Illuminati de Bavaria, que nuestro ojo que todo lo ve y la pirámide truncada están allí como nuestro modo de decirles al mundo que estamos a cargo. Tonterías. Los símbolos en el billete de $1 se derivan del gran sello de los Estados Unidos. La familiar águila calva estadounidense aparece en el frente. El reverso muestra la misteriosa pirámide y el ojo que todo lo ve. La verdadera historia del gran sello comienza con un comité formado el mismo día que se firmó la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 1776. Fue diseñado por 4 comités distintos durante 6 años. Solo un francmasón estuvo en alguno de los comités y fue Benjamin Franklin. Franklin estuvo en el primer comité y propuso como diseño a Moisés de pie en la orilla del Mar Rojo, abriendo las aguas, mientras que al frente estaban los hijos de Israel y al fondo el faraón y su tropa. El diseño final fue aprobado por el Congreso en 1782. George Washington, Benjamin Franklin y otros padres fundadores eran todos francmasones. Cada símbolo en el gran sello compartiría su herencia francmasónica y sus sueños para la nueva nación. Comenzando con la pirámide incompleta, un símbolo tanto para los francmasones como para sus padres fundadores. La pirámide no es exclusiva para la masonería, pero los masones le dan un gran significado. Los masones son constructores, así que hablamos de un experimento estadounidense. Es un proceso de construcción. El hecho de que esté incompleta, y esta es la explicación que da el Departamento de Estado en el sello, significa que no hemos completado y perfeccionado nuestra nación todavía, y que aún trabajamos en ello, y en realidad es así. La pirámide es un símbolo familiar. El ojo que emana luz no lo es. Posiblemente derivado del ojo divino egipcio para el Renacimiento, el ojo se había convertido en un símbolo común para el ojo que todo lo ve del Dios cristiano, cuidando toda su creación. Los francmasones adoptarían el ojo que todo lo ve, pero no sería sino hasta 14 años después de que apareciera en el gran sello. Para los padres fundadores, el ojo que todo lo ve fue una manera de reconocer a Dios, sin ninguna referencia a una iglesia específica. Tienen el ojo que todo lo ve para sugerir la noción de que, de algún modo, sin un concepto específico del Dios cristiano, alguien, algún ser, alguna presencia está vigilando el mundo. En la masonería, el concepto es muy simple: derrotar la ignorancia, vencer la tiranía, vencer el fanatismo, los 3 enemigos eternos de la mente libre, del masón libre. Se debe buscar la luz. Debes convertirte en un ciudadano iluminado. Ningún elemento del gran sello es más controversial que la frase en latín Novus Ordo Seclorum. El diseñador Charles Thomson,
quien no era un masón, tomó las palabras de un poema latino de 2000 años de antigüedad. Traducida, la frase dice, Nuevo orden de las eras, una referencia al amanecer de la era estadounidense. Esas palabras no tienen conexión directa alguna con la francmasonería. La idea de un nuevo orden social, que es lo que creo que significa el Novus Ordo Seclorum, es la idea de que estábamos construyendo una nueva sociedad en los tempranos Estados Unidos. Hablamos aquí sobre construir un nuevo experimento, construir una nueva república, construir un nuevo orden que sea diferente del viejo orden representado por una monarquía absolutista y una iglesia absolutista. Creo que una de las maneras de traducirlo mal es nuevo orden secular, con un énfasis en el desarraigo de la religión. Así que las personas que miran esto y ven esas teorías de conspiración no entienden realmente la idea de la historia de la Revolución estadounidense y sus ideales. Los ideales de los padres fundadores están personificados en Washington, D.C., la ciudad que construyeron como tributo a la democracia. Una nueva teoría, publicada por un autor francés en 1979, asegura que los francmasones entre los padres fundadores también construyeron un código secreto en Washington, haciendo de la ciudad un vasto altar pagano, el tributo a una diosa. La teoría comienza con el llamado Triángulo Federal, el monumento a Washington, el edificio del Capitolio y la Casa Blanca. El significado, según la teoría, puede encontrarse en las estrellas. Cada año, entre el 10 y el 15 de agosto, justo después del ocaso, 3 estrellas brillantes se alinean directamente sobre el Triángulo Federal. Estarías mirando esas 3 estrellas, Arcturus, Regulus y Spica. Arcturus aparece sobre el monumento a Washington, Regulus sobre la Casa Blanca y Spica sobre el Capitolio. En el triángulo, flotando sobre los edificios más importantes de la ciudad, brilla la constelación de Virgo, la diosa virgen. Esta extraña alineación anual puede ser una coincidencia, o podría haber sido creada deliberadamente por francmasones como George Washington, practicando una extraña y antigua religión. Y de allí proviene esa teoría de que toda la ciudad de Washington fue orientada hacia el símbolo de Virgo en el cielo, que sería la Virgen, lo cual, si nos vamos al pasado, podría ser de naturaleza cristiana por la Virgen María. Pero si nos remontamos lo suficiente, llegamos hasta la diosa griega Minerva o a Isis, la diosa egipcia. La idea de orientar tu ciudad hacia una diosa sería la de tratar de obtener la benevolencia divina de esa diosa. En la superficie parece una teoría absurda, pero existe este enigmático retrato del primer presidente francmasón, George Washington. El hijo de Washington sostiene el símbolo central francmasónico del compás. Washington, su esposa y su hija claramente indican 3 puntos específicos en el mapa de Washington, D.C. Un triángulo de ubicación desconocida. El líder francmasónico Albert Pike solicitó que una pintura de las constelaciones que mostrase a Virgo fuese ubicada en el techo de cada logia masónica. Y los masones del siglo XIX a menudo reproducían imágenes de Virgo servida por un maestro masón, en ocasiones bajo su signo del zodíaco. De hecho, el signo zodiacal de Virgo aparece repetidamente en Washington. El distrito tiene un total de 53 zodíacos, más que cualquier otra ciudad capital del mundo, incluyendo esta imagen de Virgo en ascenso en la estatua de James Garfield, presidente y francmasón. Igual que con tantos misterios francmasónicos, la verdad sobre Virgo puede no ser conocida nunca con total certeza. Y aunque los francmasones han personificado los apreciados valores estadounidenses de independencia, igualdad y hermandad desde los primeros días de la Revolución, su larga historia de mantener secretos significa que los francmasones nunca estarán por completo fuera de sospechas.
Habiendo estudiado la francmasonería por tanto tiempo, me parece muy extraño que las personas aún vean a la masonería como algo que tiene ese extraordinario impacto en la sociedad y de una manera nefasta. Siendo un no masón, como estudioso, nada me habría gustado más que haber encontrado alguna gran conspiración masónica, pero desafortunadamente para mi fama, la idea de que existe una conspiración masónica secreta no parece tener asideros. El debate sobre quiénes son realmente los francmasones y cuál ha sido su impacto en la sociedad aquí en Estados Unidos, con certeza continuarán. Los mitos, los rituales y el secreto que rodea a los francmasones se juntan para mantener los misterios sin resolver y las teorías de conspiración vivas.